Hey Mister, bienvenido a Fútbol hasta el final, el canal para entrenadores de fútbol. Estamos de vuelta y es con una serie de vídeos en el cual vas a tener como una guía básica de los fundamentos clave para ser entrenador. Sobre todo para ser entrenador de fútbol base. Empezaremos por lo más general, como pueden ser las funciones del entrenador, los ámbitos en los que puedes mejorar como entrenador. Iremos pasando por todas las etapas de dirigir un equipo, como el periodo de captación, los fichajes, la pretemporada, pasando por el área táctica hasta llegar al área mental. Es una serie larga de vídeos en los que vas a poder nutrirte y mejorar. Es todo aquello que a mí me gustaría haber visto si hubiera empezado como entrenador. Así que sin más, vamos con el primer vídeo. Antes quiero decirte que he llegado a un acuerdo para una colaboración con la aplicación de Alon Balón. Esta aplicación es súper completa y te permite dirigir un equipo de la manera más fácil posible, llevando todas las estadísticas, diseñando sesiones con una pizarra táctica que es brutal. Más adelante te iré diciendo cómo funciona, pero te recomiendo que la uses. Te dejo aquí abajo mi código de descuento porque creo que para la gente que es muy metódica como yo le va a facilitar muchísimo la vida. Sin más, vamos con el vídeo. Vamos a ver cuáles son las funciones del entrenador de fútbol base. Cuando uno empieza a entrenar, suele pensar que su trabajo es preparar los ejercicios, dirigir las sesiones de entrenamiento y competir el fin de semana. Pero con el tiempo te vas dando cuenta de que eso solo es la superficie y que ser entrenador es asumir una responsabilidad mucho más amplia. Estás influyendo en cómo juegan, pero también en cómo piensan, cómo compiten y en muchos casos en cómo se comportan fuera del campo. Para un jugador en formación, el fútbol es algo muy importante, es su ilusión, su entorno, y dentro de ese entorno el entrenador tiene un papel central. En casa tienen a sus padres, pero en el campo te tienen a ti. Tú eres su líder, eres su ejemplo y eres quien marca el camino. No se trata solo de táctica. Aquí entran en juego los valores, los hábitos, la manera de entender el esfuerzo, la competición y la vida. Aunque a veces no lo parezca, te están observando constantemente y todo lo que haces comunica. Un entrenador de fútbol base no solo entrena jugadores, forma personas, construye equipos y crea contextos donde el aprendizaje y la exigencia conviven. Para entender bien el rol del entrenador, vamos a ordenar sus principales funciones. La primera de ellas es mejorar el rendimiento individual. El primer compromiso que tienes es con el jugador, porque cada uno te llega con un nivel distinto, con diferentes capacidades, diferentes experiencias, formas de entender el juego. Tu función es ayudarles a progresar desde cada punto de partida. Eso implica primero observar, corregir y adaptarte. No se trata solo de que el jugador ejecute bien, sino también de que entienda lo que hace y por qué, de que tome mejores decisiones, gane autonomía y aprenda a competir al máximo de sus posibilidades. Un buen entrenador no trata a todos por igual, trata a cada jugador como necesita, porque sí que todos tienen los mismos derechos, pero tienen diferentes personalidades, diferentes capacidades y situaciones. Vamos a ver las áreas del desarrollo del jugador. Principalmente te tienes que centrar en 4 áreas clave, que son la técnica, la táctica, la preparación física y la capacidad mental. Empezando por la técnica, es la clave de todo, porque la técnica es la herramienta por la cual el jugador puede ejecutar lo que piensa. En las primeras etapas del fútbol base, en Benjamín, en Alevín, la técnica tiene un papel central. Debemos centrarnos en el desarrollo de la técnica y a medida que van avanzando podemos introducir la táctica, incluso la preparación física. Pero no debemos descuidar la técnica porque muchas veces los jugadores no tienen esa base. Vamos a ver los diferentes tipos de técnica. Empezamos por la técnica ofensiva con balón, que tenemos el control orientado, el pase, la conducción, el regate, el disparo, el centro. Y luego tenemos la técnica ofensiva sin balón, que es muy importante porque tenemos el desmarque de apoyo, el desmarque de ruptura, la ocupación de espacio, la amplitud, la profundidad, las distancias de relación. Y por último tenemos la técnica defensiva. Está el marcaje, está la intercepción, la entrada, la temporización, las coberturas, las permutas, la capacidad de presión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto debe entrenarse con un sentido, con una periodización, y la clave es no repetir por repetir, sino hacerlo bien. Debes hacerlo con intención y debes preparar situaciones reales de juego. Ahí es donde aparece la mejora real, cuando el jugador entiende y puede entrenar con un sentido. Luego tenemos el desarrollo físico. En el fútbol base la preparación física no debe entrenarse como algo aislado. No estás preparando a culturistas. El objetivo no es crear atletas, sino es crear jugadores de fútbol capaces de sostener el ritmo de juego, de repetir esfuerzos, de ganar duelos, competir con intensidad. La forma más eficaz de desarrollarlo es integrándolo en el entrenamiento, a través de tareas que exijan al jugador a nivel físico y también a nivel mental. Durante años, el trabajo físico se ha asociado a correr sin balón o llenar el campo de conos. Y lo seguimos viendo. Muchas veces por la tarde vas a un campo de fútbol y sigues viendo campos de conos. Pero ahora mismo las capacidades físicas deben desarrollarse dentro del contexto del fútbol.
Principalmente nos vamos a centrar en trabajar la resistencia, la velocidad y la fuerza. Dentro de la velocidad hay muchos tipos, lo vamos a ver. También debes desarrollar la coordinación y la flexibilidad, sobre todo en edades tempranas. Todo esto debes hacerlo, si es posible, con balón. A medida que el jugador va creciendo, ya puedes introducir trabajo más específico, pero siempre controlando mucho las cargas y con sentido. Después tenemos el desarrollo táctico. El jugador debe entender el juego y dentro de tu modelo de juego. No basta con ejecutar, sino debe interpretar las situaciones por sí solo y tu función es enseñarle a reconocer pues, cuándo debe fijar, cuándo debe soltar, cuándo debe presionar, cuándo debe arriesgar. Tenemos que tener una identidad colectiva en la que todos interpreten el juego de la misma manera. Un jugador que entiende el juego es un jugador que puede adaptarse a los diferentes contextos de la competición. Por último, tenemos el desarrollo mental y los valores. Y esta es una de nuestras mayores responsabilidades, porque no se trata solo de dar charlas, de dar discursos, sino que significa ser coherente, porque el jugador aprende más de lo que ve que de lo que escucha. Los valores se transmiten cada día, llegando puntual, superando los momentos difíciles, respetando a los demás, exigiendo esfuerzo en cada sesión. Si hablas de esfuerzo, pero toleras la dejadez o eres un dejado, pues el mensaje real que das es otro. Como entrenador, estás educando a personas en desarrollo y eso deja huella. Luego tenemos la mejora del rendimiento colectivo. Esta es otra de nuestras funciones y objetivos claros. El fútbol no es la suma de talentos individuales, es la coordinación de todos ellos. Para formar un equipo debes integrar diferentes capacidades y personalidades, pero no es una suma, sino que es una multiplicación. Si lo haces bien, el resultado es increíble. Aquí entra tu capacidad para organizar el equipo, tanto a nivel táctico como funcional. Orientar el comportamiento colectivo hacia un objetivo competitivo y acercar el equipo a la victoria. Un grupo empieza a mejorar cuando reconoce situaciones y reacciona de la misma forma. También cuando cree en lo que hace. Deben aparecer patrones de juego y todos deben entender a qué se juega y a partir de ahí es cuando empieza a existir el equipo. Debes crear un ADN colectivo y de esto hablaremos más adelante, pero aquí es donde se reconoce de verdad el trabajo del entrenador. Si no hay identidad colectiva, si el equipo depende de los momentos emocionales o del rival, no va a funcionar. El equipo debe saber cómo jugar, cómo tiene que competir y esto no se negocia. Debe haber una identidad que no sea solo táctica, que sean principios, que sea actitud, que sea mentalidad. En general, ese ADN del equipo, ese ADN que define a un entrenador a través de su forma de ser, de dirigir, de corregir y de comportarse. El entrenador siempre transmite un modelo, está enseñando a los jugadores a ser responsables, a comprometerse, a respetar, a gestionar la presión, a esforzarse. Y muchos no van a recordar cómo jugaban cuando tenían de entrenador ni los ejercicios que les hacías, sino cómo se sentían contigo y el tipo de persona que eras. Por último, pues decir que ser entrenador de fútbol base es gestionar muchas áreas a la vez. Es una locura. No puedes centrarte solo en una. Debes trabajar lo táctico, pero también debes trabajar lo mental, la comunicación, y esto hablaremos en el siguiente vídeo. Quédate con que el entrenador que marca la diferencia no es el que más sabe, sino el que es capaz de influir en todas las áreas de su equipo de forma constante y hacerlos crecer. Y hasta aquí el primer vídeo de esta serie. Te recomiendo que te suscribas al canal si quieres más contenido como este, que le des like, que me dejes en comentarios tu opinión, porque mi objetivo es crear una comunidad de entrenadores en la que todos nos ayudemos para seguir creciendo. Vamos con el siguiente vídeo.